Es una bendición poder estar una vez más reunidos. Hoy vamos a entrar al último tema del libro de Santiago y vamos a estar en los últimos dos versículos de la carta. Sin embargo, vamos a ver bastantes pasajes porque yo creo que, aunque parece tocar poco, aunque parecen ser solo dos versículos, hay mucho detrás de estos dos versículos en toda la Biblia y es importante repasar un poquito algunas de las enseñanzas que están escondidas en estos versículos. El tema yo lo he titulado Hacer volver al hermano. Podría tener muchos otros nombres, pero de alguna manera, pues tratando de sacarlo desde el mismo pasaje. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente, lo que Santiago está diciendo en pocas palabras es que hay un peligro de desviarnos del camino de la verdad. Hay dos caminos que guían nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, el camino de la verdad y el camino del error. Pero es fácil en algún momento que alguien termine caminando por el camino del error y entonces el resto de la congregación debe tener cuidado de ese hermano y debe de hacerle ver que se ha salido del camino de la verdad y ha caído el camino del error. Si el creyente a quien se le está dando la advertencia reconoce y se vuelve al camino de la verdad, dice que es el que le, obviamente, llamó la atención, el que le aconsejó, el que se acercó a él, está salvando su alma de la muerte y está permitiendo que muchos pecados, no necesariamente ya pasados, sino aún posibles futuros pecados, sean cubiertos. Básicamente, es algo interesante que este último párrafo no presenta un mandato como muchos anteriores. Aquí Santiago no está usando el verbo imperativo, sino que gramaticalmente es una cláusula condicional, o sea, es una situación dada que puede llegar a presentarse en la comunidad y de alguna manera Santiago está dando un consejo si eso se llegase a presentar, que es muy posible que en algún momento se llegue a presentar algo así. Santiago no es el único que habla de estos dos caminos. Por ejemplo, Juan en su primera carta, capítulo 4 y verso 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y viene Juan y dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, Juan está diciendo que hay dos tipos de espíritus que podemos estar escuchando, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Santiago nos dice que hay dos caminos, el camino de la verdad y el camino del error. Jesús nos dijo también que hay dos sendas y dos puertas, la senda ancha a la cual lleva la puerta ancha y la senda angosta a la cual lleva la puerta angosta. Los proverbios nos hablan mucho también del camino de los justos y del camino de los impíos. El Salmo 1 habla lo mismo. Entonces, constantemente en toda la escritura vemos esta posibilidad de dos caminos, dos estilos de vida, dos sendas, dos maneras de pensar y dos fines. Un camino tiene el fin de la vida y el otro camino lleva a la muerte. Y también esto nos recuerda las dos tipos de sabiduría de los que Santiago nos habló en su carta, la sabiduría terrenal, natural y diabólica, que es la que se manifiesta en el camino del error y la que lleva a la muerte, en contraste con la sabiduría celestial, espiritual y divina, que es la que nos guía en el camino de la verdad y nos lleva obviamente a la vida. Algo interesante de este último párrafo de la carta es que en la carta Santiago usa 15 veces el término hermanos, pero en toda la carta solo 2 veces aparece hermanos míos. O sea, solo 2 veces une a la palabra hermanos el pronombre personal de la primera persona. Y de alguna manera lo que está expresando es mayor cercanía, mayor preocupación pastoral. La otra vez que se usa en la carta
hermanos míos, es en el capítulo 2 y verso 1, donde él dice, hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y algo interesante es que en ambos pasajes se toca el tema de las relaciones entre hermanos. Entonces, cuando Santiago habla de relaciones, que no haya discriminación en nuestras relaciones y que tengamos el cuidado de cuidar si todos estamos yendo en el camino de la verdad, él se está uniendo a la congregación y él está diciendo, ustedes son mis hermanos, es importante para mí el que ustedes sepan que estoy unido a ustedes en un compromiso de que nuestras relaciones como creyentes sean de mutua edificación y sean de cuidado mutuo también. Las relaciones son fundamentales en el cuerpo de Cristo, son fundamentales en la iglesia del Señor. No podemos caminar sin relacionarnos. De alguna manera, el crecimiento Dios lo diseñó para que se diera en conjunto en las relaciones. El crecimiento dentro de la iglesia, el crecimiento de cada creyente se da dentro del cuerpo, no se crece aislado del cuerpo, se crece dentro del cuerpo, dentro de la comunidad de los creyentes. Obviamente para esto es fundamental un entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo y un entendimiento de que nosotros somos miembros de Cristo y a la vez miembros los unos de los otros. La relación que tenemos que tener con los demás creyentes es una relación de interdependencia. Ellos necesitan de los dones que Dios nos ha dado a nosotros para ser edificados y nosotros necesitamos de los dones que Dios le ha dado a otros para ser edificados. Entonces viene Santiago y plantea esta condición que es muy probable que se dé dentro de la iglesia, diciendo, después de decir, hermanos míos, dice, si alguien de ustedes se extravía de la verdad. En el libro del Progreso del Peregrino que escribió Juan Bunyan leemos, seguían su camino nuestros peregrinos, Cristiano y Esperanza, cuando llegaron a un río agradable que el rey David llamó el río de Dios. En sus orillas crecían árboles frondosos que llevaban toda clase de fruto y cuyas hojas servían para prevenir y curar indigestiones y otras enfermedades, por lo que bajo uno de esos árboles se acostaron y se durmieron. Cuando ya tuvieron la intención de seguir su camino, después de haber comido y bebido, partieron. Y mientras avanzaban, el río y el camino se empezaban a separar, lo que no dejó de afligirlos. Sin embargo, no se atrevieron a dejar el camino. Sin embargo, al separarse del río, el camino se volvía cada vez más áspero y complicado, muy pedregoso, y sus pies empezaron a cansar mucho el andar, y eso abatió su ánimo. Pero a pesar de esto, siguieron caminando porque iban hacia la ciudad celestial. Un poco más adelante había a la izquierda del camino una pradera a la cual daban unos escalones de madera, y esta pradera se llamaba la pradera de la senda extraviada. Cristiano se acercó para ver la pradera y le dijo a su compañero, si esta pradera sigue al lado del camino, podríamos pasar por él y luego volvernos a meter al camino. Y se acercó para inspeccionar y vio que había una senda en la pradera que seguía a la par del camino y decidieron meterse en esa pradera. Más adelante, en esa senda de esa pradera, a la par del camino, se toparon a un hombre que se llamaba Vana Confianza y le preguntaron hacia dónde llevaba aquella senda, y él les contestó, a la puerta celestial. Sin embargo, en lo que iban caminando, este hombre que iba delante de ellos, Vana Confianza, cayó en una trampa. Ellos, al ver que él caía en una trampa, ya dudaron. Sin embargo, empezó a llover y entonces la lluvia los detuvo pero decidieron regresar porque se dieron cuenta de que en realidad esa senda no era confiable. Pero cuando deciden regresar, se ven que estaba inundado y no era fácil regresar. Se quedan dormidos porque entra la noche y a la mañana siguiente los atrapa el gigante de la desesperación, que era el supervisor de esa pradera, y los encerró en el castillo de la duda. Ahí los hace pasar hambre, les aconseja que se suiciden, está a punto de asesinarlos, y sin embargo, Cristiano recuerda que en el camino le habían dado la llave promesa, y con esta llave logran abrir las diferentes puertas del castillo de la duda y logran salir. Al salir del castillo
de la duda, regresan al camino y en la entrada hacia esa senda ponen una señal de advertencia: no se metan en esta senda, lleva al castillo de la duda, y van a ser atrapados por el gigante de la desesperación. Pero también componen un canto y regresan al camino cantando un canto que decía: por dejar nuestra senda hemos sabido lo que es pisar terreno prohibido. Cuídate de no salir de su sendero, el que no quiera verse prisionero del gigante cruel que vive en guerra con Dios, y al peregrino extraviado en el castillo de la duda encierra para verle por siempre desgraciado. Es interesante esta historia porque Juan Bunyan nos muestra en su libro, él incluye este relato porque él quiere despertar en nosotros esa conciencia y esa realidad del peligro que todo cristiano tiene de extraviarse fácilmente del camino. Y él aún da a entender que en el camino normal de nuestra vida como cristianos, seguramente en algún momento nos extraviaremos del camino, pero las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida se manifestarán para hacernos volver al camino. Y obviamente dentro de esas promesas, aquí en el pasaje de Santiago está el contexto de la iglesia, está el contexto de la comunidad que Dios ha dejado para nosotros. Ahora, ¿por qué Santiago dice: si alguien de ustedes se extravía de la verdad, que otro le haga volver? Es evidente que cuando uno se pierde, uno no se pierde adrede o al propio, ¿verdad? Y también es evidente que cuando uno empieza en la senda incorrecta, uno todavía piensa que va en la senda correcta. Cuando alguno de ustedes se ha perdido, o sea, estoy seguro que no lo hizo a propósito. Quizá creían conocer, quizá les parecía que ese era el camino, o quizá creyeron que ese era un buen extravío porque en su mente les decía que los iba a llevar. A mí me ha pasado en las montañas que yo digo, bueno, la salida está allá, entonces si me meto aquí en medio del bosque, seguramente salgo y después tengo que terminar regresando al sendero porque definitivamente no me llevaba a donde yo creía que iba a salir. Mi sentido de orientación no es, yo creo que nuestro sentido de orientación no es perfecto, ¿verdad? O también a veces es porque alguien los estaba guiando, sea persona real o sea un aparato como Waze, y en realidad los terminó perdiendo. Ahora, no es tan fácil darnos cuenta de manera inmediata que nos hemos extraviado. Generalmente nos damos cuenta hasta que ya ha pasado un tiempo y hasta que ya estamos en el lugar, en un momento donde deberíamos de estar en nuestro destino, pero no es el destino que buscábamos. Hermanos, hay muchísimos pasajes que nos hablan del peligro que como creyentes tenemos de caer en el error. Vamos a revisar algunos de esos pasajes. Ustedes me van a ayudar leyendo algunos y yo voy a ir leyendo otros. Vayamos a Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está diciendo que dentro de la misma iglesia se iban a levantar lobos rapaces, recordando lo que Jesús dijo, que los falsos profetas venían siendo lobos, pero disfrazados de ovejas. Y Pablo explica que lo que va a usar este tipo de personas son palabras que no suenan perversas, suenan atractivas, pero en realidad son perversas porque llevan el objetivo de arrastrar detrás de ellos a los discípulos. ¿Hacia dónde? Hacia el error. Segunda Timoteo, perdón, capítulo 3, versos el 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo, le dice: debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, y le da una serie de calificativos de estos hombres, pero lo interesante es que les dice que son aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Pero en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, por fuera se van a ver hombres de Dios, santos, justos, dignos de seguir y de oír, pero negarán la eficacia de la piedad. A esto se evita. Segunda de Juan, capítulo 1,
versos del 7 al 9, es otro pasaje el que quisiera que fuéramos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Juan está dejando claro, muchos engañadores han salido por el mundo que de una u otra manera hablan de Cristo, pero niegan la verdadera divinidad, humanidad, obra, sacrificio, expiación, gloria y majestad de Cristo. Presentan a un Cristo disminuido, presentan a un Cristo que no es el Cristo bíblico. Y que dice Juan, si ustedes lo siguen, tienen el riesgo de perder la recompensa, o aún más allá, si lo siguen y se quedan ahí, ni siquiera van a ser salvos. Ahora, el que es de Dios en algún momento va a regresar a la verdad. No quiere decir que nunca se vaya a extraviar, como le pasó a Cristiano. El libro de Judas, en sus versículos 3 y 4, dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de exhortarles a luchar ardientemente por la fe que una vez ha sido entregada a los santos, porque algunos hombres se han infiltrado, no están fuera de la iglesia, se infiltraron encubiertamente en la iglesia, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación. Son impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. O sea, no es que digan, no, Cristo no es Señor, no, dicen que Cristo es Señor, pero toman la gracia como un permiso para pecar. Entonces, esa acción es negar el valor de las palabras que Cristo le da a la santidad, a la pureza y a los mandamientos de Dios. Entonces, convierten la gracia de Dios en libertinaje, en permiso para vivir la vida que quiera. Tenemos que tener cuidado. Vayamos a Isaías 9, del 15 al 16. La cabeza son los jefes y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Los que se dejan guiar son confundidos. Mire qué lamentable pasó en el pueblo de Israel, y todo lo que se ha escrito de Israel para nuestra enseñanza se escribió. Hubo etapas en el pueblo de Israel, como ha habido etapas en la iglesia, donde los ministros, cabeza, y los profetas que van detrás de ellos enseñan mentiras y extravían al pueblo, y los que los oyen solamente son confundidos, no son guiados a la verdad, sino son guiados al error. Vayamos a Jeremías 23, del 16 al 18. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Vean qué interesante, porque los profetas estaban guiando al pueblo hacia la mentira, hablaban diciendo Dios ha dicho, y Dios no había dicho nada. Eran las imaginaciones de su propio corazón. Y hermanos, hay predicadores hoy que hablan las imaginaciones de su propio corazón, las experiencias de su propia vida, pero nosotros no necesitamos oír las experiencias de la vida de alguien, necesitamos oír lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Proverbios 14, 8 y luego 12 dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Verso 12, hay camino que al hombre le parece correcto o derecho, pero al final es camino de muerte. Vayamos a Mateo 24, 4 y 5 y luego nos saltamos al 11. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos.
y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Es interesante porque muchos ponen atención a veces nos concentramos mucho en lo demás que dice el capítulo 24 de Mateo acerca de los últimos tiempos, pero yo creo que uno de las cosas más importantes es tengan cuidado de que nadie los engañe. Y también esto se aplica al contexto del pasaje. Uno de los medios comunes de engaño dentro del cristianismo son temas relacionados con la segunda venida del Señor. Pues son temas que en algún momento, si no se tiene el cuidado, pueden desviar a los creyentes del enfoque en Cristo y ponerlo más en la política, en acontecimientos, en otras cosas. Hay un mover fuerte de engaño y alrededor de nosotros hay falsos profetas. No podemos decir que no los hay porque Cristo dijo que iban a haber muchos falsos profetas y que engañarán a muchos. Y no nos creamos, hermanos, de que nunca vamos a ser engañados. Al contrario, estemos conscientes de que somos presas que el enemigo quiere engañar a través de falsos ministros. Segunda Timoteo 3, 13 y 14. Pablo le escribe a Timoteo, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Hermanos, van a haber muchos que van a ir engañando y al mismo tiempo ellos siendo engañados, porque el que engaña a otros también es engañado por el enemigo. Vayamos a Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. La palabra extraviados en ese pasaje es la misma palabra que Santiago usa si alguno se extravía, y de alguna manera es como regresar a lo que éramos antes, porque aquí Pablo está diciendo éramos extraviados. Ahora, ¿qué es ese extravío? ¿Cuál es lo más común en saber que alguien fue extraviado de la verdad? En que está volviendo a la esclavitud, a los deleites y placeres diversos, en que está volviendo a abrazar el pecado como algo normal, está dejando de considerar el pecado como una batalla que vencer y lo está normalizando. Entonces este pasaje nos ayuda a entender un poco cuál es el extravío más común del cual nos tenemos que cuidar. Sigamos con segunda de Pedro 2:15. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien pagó el pago de la iniquidad, quien amó el pago de la iniquidad. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello de lo que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su propia condición postrera viene a ser peor que la primera. Esto es algo fuerte lo que está diciendo aquí, es bastante fuerte, pero básicamente aquí Pedro pone varios ejemplos de extravío. Un extravío común es por búsqueda de dinero, el ejemplo de Balaam. Otro extravío común es por búsqueda de complacer los deseos carnales, por sensualidad. O sea, son los extravíos más comunes. Al final en sí es la misma cosa, ¿verdad? Porque el dinero pues se puede convertir en un deseo carnal. Pero obviamente es interesante porque dice que les prometen libertad. O sea, hay promesas de mayor bendición, de mayor libertad, de mayor prosperidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando oímos ese tipo de mensajes que prometen libertad financiera, libertad del pasado, libertad de la esclavitud al pecado, que dan promesas que no son tan coherentes con la Biblia. Es que, hermanos, y esas promesas son
atractivas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, de los salmos, del evangelio, nos dice, de Santiago, es que vamos a pasar aflicción. Pero es bonito oír un mensaje que nos promete que no, que ya no va a haber aflicción, que vamos a ser totalmente libres financieramente, o del pecado, de la lucha y todo. Entonces, suena interesante, pero definitivamente, de hecho, sí, prometen libertad aún de demonios y todo. Y en realidad, cuando la Biblia nos dice que la lucha sigue ahí, que la lucha está ahí. Pero, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Si alguno se extravía de la verdad. Hermanos, aquí la verdad, el extravío de la verdad, no se refiere solamente a dejar de creer la verdad de la palabra, sino también se refiere a dejar de practicar la verdad. Una sana doctrina no puede separarse de una sana vida. Un extravío de la verdad se puede detectar tanto en las conversaciones de las personas, pero más fácilmente en las palabras de las personas. Por ejemplo, el Salmo 51:6 dice, tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. O sea, la verdad es algo que está dentro, pero que se manifiesta afuera. Vayamos a Gálatas 5:6 y 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es algo que se obedece. La verdad es algo que se practica, y cuando la verdad se practica, también está en paralelo la fe obrando por medio del amor. Vayamos, bueno, de hecho, 1 Juan 1:6 lo dice también. Dice, si tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, la verdad es algo que se practica. Pero ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Ya nos dijo de que alguien en algún momento se va a extraviar de la verdad. Y viene el otro hermano, cualquiera de nosotros, y le hace volver. Hermanos, estas palabras señalan la realidad, primero, que tenemos la capacidad de influir en nuestros hermanos, y segundo, que tenemos la responsabilidad de cuidar que el resto de nuestra comunidad, familia, amigos, no se extravíen. Levítico 19:17 decía, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo para no incurrir en pecado a causa de él. Entonces, el amor se manifestaba en exhortar. Vayamos al Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Como Juan Pablo nos leía, este salmo es un salmo de arrepentimiento, de reconocimiento. Aquí hubo un hombre, Natán, que le mostró a David que se había desviado del error, que se había desviado de la verdad y que estaba caminando en el error. David se vuelve a Dios y reconoce lo importante que es esto. Entonces él dice, Natán me ayudó a mí a volverme a ti, ahora a mí me toca hacerlo con otros. Yo le voy a enseñar a los transgresores tus caminos y voy a dedicarme a cuidar que los pecadores se vuelvan a ti, o se conviertan, volverse y convertirse en la misma palabra. Vayamos a Ezequiel capítulo 3 del 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su edad, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma.
Es interesante porque Dios le habla a Ezequiel. Obviamente, esto hay que entender que es un pasaje específicamente para Ezequiel. No necesariamente está aplicando de la misma manera a nosotros en el Nuevo Testamento, en el sentido de que Dios va a demandar la sangre del hermano de nosotros, pero sí hay un principio de responsabilidad. Obviamente, la responsabilidad de Ezequiel era quizá un poco mayor en su contexto, pero nosotros tenemos una responsabilidad igual. O sea, yo no puedo traer este texto y decir que aplica exactamente de la misma manera, pero sí puedo decir que hay un principio que este pasaje enseña que sí aplica a nosotros. Es más o menos como los mandamientos, ¿verdad? Quizá toda la manera en que se aplicaba la ley de Moisés al pueblo de Israel no es exactamente la misma manera que se aplica a nosotros, pero el principio debajo de la ley de amar, de fidelidad, lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, sigue aplicando a nosotros. O sea, el principio que aquí se refleja en Ezequiel 3 y se vuelve a repetir en Ezequiel 33, es que hay una responsabilidad de advertir al malvado de su maldad, y también hay una responsabilidad si un justo se desvía del camino. Y si ese justo vuelve al camino, vivirá porque aceptó la advertencia. Ezequiel 33 también, el Señor le vuelve a hablar a Ezequiel y le dice lo mismo: te he puesto por centinela o atalaya a la casa de Israel, los debes advertir de mi parte. Y en el verso 11 del capítulo 33 les dice: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Vuélvanse como llamado de Dios está en el trasfondo del pasaje de Santiago. Si alguien hace volver, y obviamente el volver es que el que está haciendo impiedad se vuelva hacia el camino de la justicia, y que el justo que un día hizo justicia pero se apartó, vuelva a practicar la justicia. Vayamos a Mateo capítulo 18 del 12 al 15. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vean el contexto. A veces nos enfocamos en el pasaje de la disciplina y seguimos, hay que ir primero, luego hay que ir a los ancianos y luego, pero hay un por tanto que conecta con los versículos anteriores y que da la verdad base de por qué tenemos que cuidar a nuestros hermanos y por qué, si nuestro hermano peca contra nosotros o simple y sencillamente nos notamos que nuestro hermano está abrazando el pecado como algo normal, sin buscar un arrepentimiento, sin alejarse, es importante ir y reprenderlo a solas. Y es importante que nos escuche. ¿Por qué? Porque no es la voluntad del Padre que se pierda ninguna de sus ovejas. ¿Por qué? Porque reprender al hermano es seguir el ejemplo del pastor que dejó las 99 y vino por nosotros. Es actuar en consecuencia con nuestra unión a Él. Él está preocupado porque nadie se descarría y nosotros también debemos estarlo. Y en los cielos hay fiesta porque un pecador se convierta a Dios, pero también hay fiesta porque alguien de la comunidad que fue seducido por un falso profeta o simplemente por el mundo o simplemente por sus deseos carnales, pueda reconocer su pecado y volverse a Dios. Hay una responsabilidad desde un entendimiento que la voluntad de Dios es que nadie se aparte del camino, es que no se descarríe ninguno de sus pequeñitos.
Vayamos a Gálatas 6, del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es interesante porque Santiago está advirtiendo si alguien cae en el engaño. Y Pablo está empezando diciendo, puede ser que alguien cayó en el engaño y usted lo está sorprendiendo en alguna falta. Pero recuérdense que ustedes también pueden estarse engañando a sí mismo si no tienen la actitud correcta para tratar con ese pecado del hermano. Busquen restaurarlo, pero háganlo con un espíritu de mansedumbre. Esto nos recuerda, de hecho, la afirmación de Santiago de demostrar la sabiduría en sabia mansedumbre. Y vemos que Cristo, al igual que Pablo y al igual que Santiago, nos están enseñando que ese hacer volver al hermano de su pecado se debe procurar desde la humildad y con mucho amor. Desde el reconocimiento de nuestra propia necesidad, y no solamente porque el hermano está en peligro, sino porque yo también necesito del hermano para mi propia edificación. No solamente porque, ya le voy a decir, y bueno, y si él si se pierde, pues yo ya salvé mi responsabilidad y que se pierda. No. Yo no quiero que él se pierda, porque él tiene dones que yo necesito para mi edificación. Entonces, yo sí o sí estoy comprometido con hacerlo volver de una o de otra manera, para que en otro momento quizá él sea el que me haga volver a mí, de alguno o de otro error que yo también puedo estar cometiendo. O sea, sí, es interesante esa necesidad, entender esa necesidad de cuidarnos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Seamos pacientes, todos hacia todos. Y veamos cómo hay que tratar a cada uno. Hay algunos que están siendo indisciplinados, hay que amonestarlos. Otros están desanimados, hay que animarlos. Otros están siendo debilitados, hay que fortalecerlos, sostenerlos. Vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bien, qué interesante, y esto hay que entenderlo. Este pasaje cuando dice no se asocien con él o no os juntéis con él en esa versión, o sea, no significa no relacionarse con él, porque entonces estaría contradiciendo la segunda parte. Lo que Pablo está diciendo es no practiquemos con él las mismas cosas que él o ella están haciendo en desobediencia al Señor. Si alguien está cayendo en una desobediencia al Señor, amonestémoslo como un hermano. Obviamente, desde el amor. Vayamos a Lucas 17, 3 y 4. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Si tu hermano peca, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Repréndelo. Hazlo volver, hazle ver su pecado. No lo ignores, no le des la vuelta, no lo perdones sin hacerle ver su pecado. Repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Lo importante es que reconozca su pecado, no es que te quedes enojado con él. Pero tampoco está bien no hacerle ver su pecado. Y si 7 veces al día peca contra ti, pero las 7 veces se arrepiente, perdónalo las 7 veces. Segunda Timoteo 2:25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Cuál es la clave? Ternura. Con ternura instruyamos a los que se oponen. ¿Por qué? Porque el amor va a transformar su corazón.
y eso los va a llevar a la verdad. El verso 20 nos dice, el último verso de la carta nos dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte, y añade la frase final, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, obviamente lo que Santiago está diciendo es como muy lógico y muy evidente, ¿verdad? Pero es importante enfatizarlo. El pecador, al volverse al Señor, salva su alma de la muerte. ¿Por qué? Porque su pecado lo conducía a la muerte. Su pecado le iba a pagar con muerte, sí o sí. Entonces es importante esto. Pero el que perdona y cubre los pecados es el Señor. Pero aquí Dios está usando o el que le hace volver es un instrumento para hacer volver al hermano. ¿Por qué? ¿Y por qué lo está haciendo? Y ahí es donde Santiago tal vez no lo dice, pero lo da a entender en un pasaje que él alude. No lo está citando literalmente, pero él lo alude. Vayamos a Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Digamos, acordémonos que los proverbios son dichos que pueden estar aislados, ¿verdad? A diferencia de todos los demás libros, que el contexto es súper importante, en los proverbios a veces no tanto. La segunda parte del proverbio nos dice que el amor cubre todas las faltas. Cuando Santiago está diciendo y cubrirá multitud de faltas, lo que está diciendo, obviamente él no está citando este verso, pero sí está influenciado por su lenguaje y mostrándonos que el cuidar unos de otros es un acto de amor. Dios va a perdonar los pecados de este hermano, va a salvar su alma de la muerte, pero esos pecados van a ser cubiertos por la acción de amor del que le hizo volver del extravío. De hecho, Pedro nos dice algo muy similar en 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ni Santiago ni Pedro están diciendo de que nuestro amor va a perdonar los pecados del otro. Ellos no están negando que lo único que perdona los pecados es la sangre de Cristo. Pero de alguna manera sí está diciendo, o sea, sí están explicando, sí están desarrollando esta idea de que sabiendo que los pecados son perdonados por Dios cuando un corazón llega delante de él arrepentido, el que está pecando alcance ese corazón arrepentido y pase de un corazón endurecido por el pecado a un corazón arrepentido por su pecado ante el Señor. Uno de los factores que influyen en esa transformación de corazón y de mente es el amor. Es el amor. Cuando nosotros en amor le decimos a alguien, no quiero verte destruido. No quiero que esto destruya tu vida. Porque te amo, te lo digo. Estás yendo hacia un camino que lleva a la muerte. Ese amor es más efectivo para hacer volver al pecador a Dios que discursos, que sermones, que teorías, que dogmas, que amenazas. No, no, no. El amor cubre las faltas. El amor transforma los corazones. El amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados no solamente porque está dispuesto a perdonarlos, sino porque interviene como un medio para que el corazón endurecido pase a ser un corazón arrepentido. Y hermanos, de aquí vemos que el cierre de esta carta, en la cual Santiago ha confrontado muchas veces el pecado de sus lectores, termina animándonos como lectores a hacer lo mismo que él. Él nos hizo ver el pecado de que a veces cometemos discriminación. Él nos hizo ver el pecado de que a veces nuestra fe no la demostramos por obras. Él nos hizo ver el pecado
de que a veces somos oidores olvidadizos. Él nos hizo ver el pecado de que hay guerras y conflictos entre nosotros porque pedimos mal. Él nos hizo ver varios pecados al transcurso de la carta. Pero Él nos dice, hagan lo mismo que yo hago. Desde la motivación del amor, yo les he tratado de hacer volver a la verdad. Hagan lo mismo ustedes, hagan volver a la verdad desde la motivación del amor. Y recuerden que hay esperanza de perdón y de restauración en Dios. Como preguntas de reflexión, ¿eres consciente del riesgo que corres de desviarte del camino de la verdad? ¿Te preocupa que tanto tú como tus hermanos corren el mismo riesgo de ser extraviados, de ser engañados, de desviarse? ¿Amas de tal manera a tus hermanos que no quieres verlos desviarse de la verdad? Y por eso estás dispuesto a que si los ves desviándose, a hablar con ellos en amor para hacerlos volver. ¿Perteneces a una comunidad donde hay otras personas cuidando de ti de la misma manera que tú cuidas de ellas para que no seas tú el que te desvíes de la verdad? Y por último, notas que la motivación de cuidarnos mutuamente del extravío debe ser el amor y que la manera de hacerlo debe ser la sabia mansedumbre. Dicho en palabras más comunes para nosotros, la humildad, el reconocimiento de que tú no eres mejor que el otro, aunque tú todavía estés en la verdad y sea el otro el que se esté desviando en este momento. Pero sabes de que podría ser al revés, porque todos somos tan débiles como es el otro. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por recordarnos y advertirnos en esta noche el peligro de tanto error, de tanto falso profeta, de tanta falsa doctrina que nos rodea. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos individual y comunitariamente de no ser engañados. Y ayúdanos a cuidar a nuestros hermanos. Señor, que podamos seguir el ejemplo de Natán, de Santiago, de David, de Pablo, que cuando vieron a otros pecar, se tomaron el tiempo para ir en amor y en mansedumbre y hacerlos volver a ti, como lo hizo Ezequiel. Ayúdanos, Señor, a crecer en amor por nuestros hermanos, para que desde el amor no nos dé lo mismo el que uno u otro esté abrazando el pecado como algo normal, sino que podamos hacerlos volver a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.